Juárez y su México, por Ralph Brother, 61, quinta parte, El Imperio, 16. Facilis descensus, y el descenso siguió paso a paso en toda la línea campal. La sucesión socavaba a los subalternos junto con el soberano, y en el curso de la desintegración, Bazaine también tropezó con el desastre, aunque en un plan inferior y en una escala más reducida. El nivel reservado para un apoderado que obedecía ciegamente a sus instrucciones casuísticas y cumplió con su frustráneo deber hasta el fin. A él le tocó apurar las heces de la liquidación de la intervención, y sobre su cabeza se derramaron las escorias de la empresa. Rodeado de censores ocultos, crueles, rencorosos, exacerbados por el cilicio y codiciados de una espalda en que restregarse, desde el soberano abajo, Bazaine andaba con cuidado entre una jerarquía de malquerientes, presos todos del prurito de hacer del comandante en jefe el chivo expiatorio de sus varias dolencias y de su desventura común. Acusado por Maximiliano de incuria culpable y de inactividad subversiva, por los oficiales franceses de disimulo y cortesía, por el ejército de rutina y orín, servía de cabeza de turco tanto por capitanes nostálgicos como por generales ambiciosos, desacreditado y desconceptuado de arriba abajo. Todo lo toleraba por ser gajes del oficio, con taciturnidad estólida, aunque no siempre con indiferencia. A veces el ahitamiento levantaba los labios cerrados, cuando se le acusó de lucrar con la quiebra y llenarse el bolsillo con el crédito Hecker, renunció al silencio desdeñoso y condescendió a desmentir el libelo. Pero además de imputaciones tan caras, hubo otras que pusieron en duda su lealtad a Napoleón y que fueron más débiles de desmentir, pues eran sutiles, psicológicas, inmateriales. Estas lo rodeaban como una bruma, impalpables e improbables, pero no improbables. Impalpables e incomprobables, pero no improbables, porque, como las otras, emanaban del malestar general y circulaban con la corrupción de la empresa, difundidas por muchos observadores bien enterados. Y la tenacidad de estos rumores acabó por impresionar a Napoleón, quien mandó a su edecán personal, el general Castelnau, a México, para investigar la situación y vigilar la evacuación, con plenas facultades para remover al mariscal en caso preciso. Diplomático ante todo, el general Castelnau se mostraba reacio a recurrir a los grandes remedios ante una situación tan delicada y con tantos entresijos. Además, tenía el encargo de conseguir la abdicación de Maximiliano, y como esto constituía el nudo del embrollo y el obstáculo principal de la evacuación, el plenipotenciario de Napoleón tomó la cabeza, primero, a tal aspecto de su misión. Llegó a Veracruz a fines de octubre, y camino a la capital pasó por Orizaba, a donde Maximiliano acababa de retirarse. Pero en vez de aprovechar la coyuntura y cortar desde luego por lo sano, evitó el encuentro por temor de cogerse un desaire y de agravar la tensión entre el soberano y los franceses. Dotado de tacto y sensibilidad, apreciaba en todo lo que valía el elemento psicológico y era muy impresionable, por lo mismo y muy vulnerable a las reacciones del emperador. Al llegar a la capital, se enteró con alarma de un rumor extremadamente verosímil, en el sentido de que Maximiliano pensaba causar todas las dificultades posibles a los franceses antes de abdicar, y que tenía la intención de publicar un manifiesto lleno de acriminaciones contra sus aliados y de entregar sus poderes a Juárez a última hora. Castelnau remitió el rumor a París, sin responder de su exactitud. ¿Tal intención la tenía realmente y la tiene todavía? ¿La concibió por su parte o le fue inspirada por alguien? No lo sé, pero eso sí lo sé, que todo puede temerse de un hombre como el emperador Maximiliano, cuando, reducido a extremos y con el corazón ulcerado, piensa haber dado con un expediente capaz de vengarlo y de salvarlo a la vez. Como estos temores no habían tomado cuerpo todavía, era imposible combatirlos.
Pero como se esperaba de un momento a otro la abdicación del emperador, el general se dedicó al alma del negocio y se empeñó en asegurar la sucesión, de tal manera que la dignidad de Napoleón quedara a salvo. Entre sus consejeros más dignos de confianza contaba con el teniente coronel Briçonnet, quien le dio el fruto de sus experiencias en México. En anticipación de la crisis, Briçonnet ya había presentado sus puntos de vista y sus recomendaciones a París. No tengo la presunción de señalar una solución para una situación tan complicada y difícil, decía, pero veo que la opinión general toma cuerpo todos los días en favor de Juárez y no tengo dudas de que, después de nuestra salida, volverá a encabezar el gobierno de este país. Es él, pues, a quien debemos interesar con la suerte de nuestros nacionales y de los mexicanos que se han adherido al imperio. Empero, yo sé y siento que el gobierno francés no puede entrar en relaciones abiertas con Juárez. Como es el único que puede darnos las garantías que debemos pedir, tendremos que recurrir a él a la postre. Pero en vez de hacerlo en forma directa, podemos proceder indirectamente. Juárez no es el hombre que tanto se ha vilipendiado en Francia. Es mexicano y tiene, sin duda, muchos de los defectos de su raza, pero pocos de sus compatriotas tienen tantas de sus virtudes. Es desinteresado, dispuesto a sacrificarse, si así lo requieren, los intereses de su patria, y todo menos sanguinario. En vista de las ventajas apreciables de violentar nuestra salida, tal vez no sería imposible persuadirle, después de la abdicación del emperador, a que abandonara el poder, por haber terminado su periodo legal, y que volviera a presentarse a los sufragios de sus compatriotas. Entonces sería menester formar un gobierno interino, reconocido por nosotros y encabezado por un influyente del partido de Juárez, que tuviera toda su confianza y que sería casi reconocido por él. Con aquel gobierno trataríamos y luego que se concertara el tratado, se efectuaría la evacuación. Una vez salidos nosotros, claro está que Juárez saldría reelecto, pero no habríamos renegado de nuestro pasado hacia él y tendríamos aseguradas nuestras garantías. Castelnau adoptó la idea, por ser la careta más provechosa en aquel momento, y la propuso a Napoleón con cierto refinamiento de su propia cosecha. Ya hemos abandonado toda la parte septentrional del país, y en breve tendremos en nuestro poder solamente los dos caminos que comunican la Ciudad de México con Veracruz y con Querétaro. Empezó por explicar. Todo el resto de México, es decir, virtualmente el país entero, está o no tardará en caer en manos de Juárez, cuyo poder y prestigio van aumentando diariamente con lo que perdemos nosotros. Debo añadir, perdonadme, sire, si me atrevo a insistir en tan triste realidad, que durante los últimos 6 meses los progresos de los juaristas y los fracasos de las tropas imperiales han seguido sin interrupción, a tal grado que la audacia de nuestros adversarios ya no reconoce límites y no podemos disimular la verdad. Juárez será el amo y el único amo de la posición, luego que se retire vuestra majestad. Siendo así, puede esperarse que Juárez, que nos ha combatido por espacio de 5 años sin desesperar de la victoria y que se halla en vísperas de alcanzarla, renunciará al fruto de su sudoroso triunfo y accederá a las condiciones puestas por un enemigo a quien ya no teme? ¿Qué digo yo? No podemos contar siquiera con su consentimiento para presentar nuestras condiciones, aunque nadie, sino él, puede garantizar su ejecución. Juárez tendría que eclipsarse y sacrificar su personalidad, y un personaje secundario, escogido por nosotros y aceptado por él, tendría que hacer sus veces, con el carácter de su mandatario secreto, su testaferro, ya que nos negamos a pronunciar su nombre, comprometiéndose con nosotros mediante un tratado que Juárez aprobaría tácitamente y que a él también le tendría comprometido. ¿Y todo eso para qué? Para violentar la victoria de su partido, victoria que ya no puede faltarle, victoria que será absoluta a condición de esperar algunos días más. Y él, un hombre tan paciente y perseverante y que sabe tan bien esperar. El general razonaba, al parecer, contra el plan, pero en realidad lo apoyaba. Abogado hábil,
recargaba el contra para prestar mayor fuerza al pro. A pesar de haberse vuelto omnipotente, prosiguió: no creo que Juárez se opondrá a nuestras condiciones con mucha obstinación, con tal de que se invocara la influencia de Washington para forzar su renuncia. Se me pinta a Juárez como una especie de romano antiguo, animado por el patriotismo más ardiente y acrisolado, pronto a sacrificar su ambición personal en aras de su patria. De ser auténtico tal retrato, ¿acaso será menos difícil de lo que temo persuadirle a que permanezca en la sombra cuando el emperador Maximiliano abdique, y que acepte, sin protesta y sin resistencia, si no la dictadura del mariscal Bazaine, cuando menos el gobierno interino que formaría inmediatamente? Tal vez resultaría menos difícil llevarle a adoptar dicha actitud si, como acabo de decir, los Estados Unidos le aconsejasen en tal sentido, en bien de la patria. Y eso podría esperarse, si el gobierno interino estuviera a cargo de un hombre que disfrute de su plena confianza y que sería, por decirlo así, su alter ego. Lo que me parece posible, si nos comprometemos con Juárez a no combatir su postulación para la presidencia y a aceptar franca y cordialmente su elección, si sale electo por el pueblo mexicano, como parece que será inevitable. La influencia de Washington le parecía asequible, dada el ansia de Seward y su deseo de acelerar la evacuación. Y puesto que Juárez, por omnipotente que fuera, no estaba en condiciones de resistir tal presión, el general pasó a la selección de su sucesor. Se presentaban tres posibilidades. El primero era González Ortega, candidato que Napoleón veía con buenos ojos, pero que Castelnau descartó inmediatamente. Desacreditado a los ojos de todos los partidos por su ineptitud política y su inmoralidad, parece un libertino de ínfima categoría, un tenorio callejero, un hombre perdido en sus vicios y carente de todos los atributos indispensables para el papel propuesto, sin tomar en cuenta lo primordial, la confianza de Juárez. El segundo era Manuel Ruiz, favorecido por Bazaine, pero eliminado por Castelnau por ser un tránsfuga inaceptable a Juárez. El tercero, su propio candidato y el predilecto de Briçonnet, es el hombre más notable del Partido Liberal. Después de Juárez, es el alma de sus consejos, es el alter ego que acabo de nombrar, el señor Lerdo de Tejada. Dotado de una inteligencia poco común, de un carácter eminente y de una energía que no excluye ni el trato suave ni el espíritu flexible y conciliatorio, es el único hombre que Juárez podría aceptar para encabezar el gobierno interino, si logramos atraer al presidente de la República y llevarlo a acceder a nuestros planes. Más tarde sería menester arreglar las cosas de tal manera, si fuera posible, para que las elecciones presidenciales mantuviesen a Lerdo en el poder con la exclusión de Juárez. Refinado de tal manera, el plan parecía factible y el general de Castelnau lo endosó con confianza. Estos tributos a Juárez fueron las primicias y el fruto más importante de la misión del emisario de Napoleón a México. Defraudar a Juárez era lo de menos. La mayor dificultad era la irresolución de Maximiliano. El plan se basaba sobre su abdicación y él siguió aplazándola indefinidamente, provocando la irritación intensa de Castelnau, del ministro francés, de la colonia francesa y del ejército francés. El ejército, cansado y mortificado por la derrota, culpaba a los comandantes del fracaso. Los comandantes, más desanimados que los mismos soldados, ansiaban una salida pronta, pero limpia, para la bandera francesa, y el estorbo, además de dificultar la evacuación, impedía un arreglo honorable con el enemigo para la protección de los nacionales franceses. La colonia francesa, temiendo las represalias, pedía con impaciencia la abdicación del emperador y se exasperaba con la tardanza. Su vacilación provocaba todas las dificultades posibles para los franceses y agravaba la tensión desmedidamente, y se acusaba a Bazaine de prolongar la situación deliberadamente en provecho propio. Al enterarse por primera vez de esta acusación, Castelnau se negó a prestar crédito a tal enormidad. La atribuyó a la atmósfera sobrecargada que desanimaba a todo el mundo en México. Entre mexicanos y extraños por igual, la impaciencia y la ansiedad han llegado al colmo, explicó a Napoleón. Una ansia que vuestra majestad debe comprender agita a nuestros nacionales.
Unos piensan naturalizarse norteamericanos para invocar la protección de los Estados Unidos si la nuestra viniera a faltarles. Otros están liquidando sus negocios para salir con nuestras tropas. Un sinnúmero de planes y conjeturas se forma en todas partes y en todos los sentidos. Es una fiebre general. Hasta M. Dano, tan sereno de costumbre, padeció el contagio momentáneamente, y en un acceso que alteraba su cordura, me dijo hace algunos días: es imposible que el mariscal no nos engañe. Está en connivencia con Maximiliano. Nos traiciona a nuestras espaldas y por su propia cuenta. Debo añadir que le llevé sin dificultad a una opinión más sana y a su sangre fría habitual. En esta circunstancia verá vuestra majestad la medida de la agitación, de la zozobra, del temor y de la desconfianza que atormentan a todos aquí, incluso a los ánimos más fuertes. Una situación semejante no puede prolongarse sin mucho peligro. Sin embargo, la simiente de la suspicacia estaba sembrada, y en su siguiente informe, Castelnau se mostró menos refractario a las reiteradas advertencias del ministro francés. «Ojo, ojo, alerta al mariscal», insistía Dano. «Estoy seguro de que está procurando hacer fracasar todos vuestros esfuerzos. Todos los medios le serán buenos para prolongar su permanencia en México. Tiene muchos intereses particulares que le retienen aquí, y estoy convencido de que se consolaría de un desastre militar si tal desastre impidiera la salida del ejército a fines de este invierno». La familiaridad con la duda fomentaba su fuerza, y una serie de pequeños incidentes vino a confirmar las aprehensiones de Castelnau. Para fines de diciembre ya estaba moralmente convencido de la doblez del mariscal, y aun cuando le faltaba la prueba material, palpable, irrefutable, la esperaba de un día a otro. «Sé, sin la más leve posibilidad de duda», informó a Napoleón, «que el mariscal Bazaine está sirviendo a vuestra majestad para servir sus propios intereses que le ligan a México. Y sabiéndolo ahora, mi preocupación constante es frustrar sus maniobras subterráneas y quitar los obstáculos que me crea. Espero realizar mi propósito sin violencia, sin ruido, sin escándalo. Hasta tengo la esperanza, así como el deseo, de lograrlo sin romper con el mariscal. Además, lo importante no es desenmascararle, sino paralizar su mala voluntad y obligarlo a servir en sus actos públicos y ostensibles los intereses que vuestra majestad le ha encomendado. En tal sentido, no tengo una sola queja que proferir en su contra. Cuidaré de que sus actos secretos no estén en contradicción con su conducta oficial. De lo contrario, si llego a cogerlo en traición flagrante, aprovecharé la ventaja para dominarle tan completamente que ya no tendré nada que temer de él. Espero que no será necesario recurrir a las facultades discrecionales que vuestra majestad me ha concedido para quebrantar su resistencia». La familiaridad con Bazaine le dio la prueba psicológica que necesitaba para soltar la palabra: traición. Observando atentamente al sospechoso y teniendo presente que había pasado muchos años en África, Castelnau atribuyó su conducta a la insidia oriental, adquirida en su tráfico con los árabes. «El mariscal Bazaine tiene talento natural», declaró. «Tiene un carácter sereno y simpático. Ejerce una cierta seducción sobre los que le rodean, gracias a sus modales amenos y a un buen humor que fácilmente le ilusiona a uno. Pero al conocerlo mejor, uno se da cuenta de que no tiene perseverancia en sus ideas y que le falta franqueza. El emperador Maximiliano dice de él muy a menudo que dice sí y hace no. Nunca se le ha visto preparar un plan de operaciones y seguirlo. Desembrollando sus dificultades día por día, no las acomete nunca de cara. Se contenta con circunvenirlas o con diferir la solución. De su paso por los burós árabes, ha conservado el hábito de disimular, de intrigar, de engañar, y cree haber ganado una gran ventaja cuando logra engañar a mucha gente respecto a la misma cosa al mismo tiempo. Improvisación, inconsecuencia, evasión. Tales hábitos no hubieran sido siniestros si Bazaine no hubiese sido sujeto a otro, que los contradecía y los confirmaba, y que lo tenía esclavizado. Su rutina se debía, paradójicamente, a su lealtad. Sus defectos profesionales
hubieran pasado inadvertidos y Bazaine hubiera sido un soldado digno de confianza si hubiese sido soltero. Pero la raíz de su doblez era una boda. Su casamiento es el fruto de una conspiración entre la emperatriz Carlota, la señora Almonte y Madame de Montholon, añadió el general. Ese matrimonio es la causa de todo. Si no la causa de todo, esta explicación era, cuando menos, una circunstancia atenuante. Durante su permanencia en África, Bazaine había salvado a una joven de un burdel, había tomado a su cargo su educación en un convento y se había casado con ella. Durante su permanencia en México, Madame Bazaine le fue infiel en París y se suicidó para evitar un escándalo. Pero los amigos del mariscal le ocultaron la causa de su fallecimiento y el viudo, marido ejemplar, tanto se afligió que solo su constancia al deber militar impidió que renunciara al mando y regresara a Francia. Pero con el matrimonio había contraído el hábito de la vida conyugal y a los pocos meses se puso a galantear a una joven mexicana de buena familia. Maximiliano y Carlota favorecieron el enlace con el propósito de ligar al mariscal a México y al celebrar las bodas en junio de 1865 obsequiaron a la novia como dote el palacio ocupado por Bazaine, a condición de que volvería a ser propiedad de la nación si por algún motivo la pareja abandonara México. El plan no solo logró el efecto apetecido, sino que superó a todas las previsiones. Y las segundas nupcias del mariscal Bazaine, si no la causa de todo, fueron uno de los muchos intereses que lo retuvieron en México. Los brazos de la mexicana no solo ligaron al mariscal a su tierra natal, sino que lo adormecían. Su falta de energía llamó la atención y provocó la lamentación de todo el mundo. Su inteligencia se apagaba, su actividad física y moral se entorpecía. El hombre engordaba y sus ojos, semiabiertos antes y hundidos ahora como un par de hoyuelos mirando sus mejillas, le daban el aspecto, según un observador, de un hombre siempre cansado y haciendo un esfuerzo para ver. Al cabo de un año, la felicidad doméstica del mariscal afectaba los intereses de Francia. El mariscal padece, sin saberlo, la influencia absoluta de su esposa, que es, o que parece ser, muy astuta, escribió un oficial. A ella le encantaría pasar un rato aquí con Madama Dictadora. Pasar un rato aquí como Madama Dictadora. Ambiciosa de brillar en la sociedad y más segura de sí misma en México que en París, ya que su educación mundana dejaba algo que desear, la mariscala pasaba por dictar la inactividad del mariscal y la irresolución de Maximiliano, con el fin de diferir el día temido de su llegada a los salones de las Tullerías. Se aseguraba que seducía al viejo amoroso con sueños dorados de suceder a Maximiliano como dictador, presidente, virrey o hasta emperador. Y estas versiones, por fantásticas que fueran, cobraron crédito, porque la infatuación del mariscal era tan notoria que la ambición de su mujer y de su familia. Tan notoria como la ambición de su mujer y de su familia. Ninguna extravagancia causaba extrañeza en aquellos días, y la murmuración se repetía en París. De estas imputaciones, la más plausible insinuaba que el mariscal marcaba el paso para deshacerse de su palacio, que, aunque inajenable conforme a las condiciones del contrato matrimonial, quería vender y se convertía en monumento histórico por falta de compradores. Tales fueron los resultados deplorables de una boda que debía asegurar el imperio en 1865 y que lo socavaba en 1866. Bazaine estaba desconceptuado porque Bazaine era doble. Era Aquile François Bazaine y era Pepita de la Peña. Y según la opinión del ejército, la contemporización del mariscal y la morosidad de Maximiliano se debían a un caso grave de fidelidad conyugal. No cabía duda de que entre la una y la otra había una correlación. El 1 de diciembre, Maximiliano dio a conocer su determinación de retener la corona hasta convocar un congreso para determinar los destinos de la nación. La noticia creó consternación en la capital, y en aquel momento Castelnau consiguió la prueba material que le faltaba para sustanciar la duplicidad del mariscal. 3 testigos dignos de confianza, el edecán de Maximiliano, un miembro de su consejo y el arzobispo La Bastida. Le dieron constancia por escrito
de que el mariscal había animado a Maximiliano a adoptar esta decisión y le había prometido que las tropas permanecerían en México hasta fines del año 1867. Encolerizado por estas revelaciones, Castelnau estaba más embarazado por la denuncia, sin embargo, que Bazaine. Sabe el mariscal tanto como yo, escribió a Napoleón, que la abdicación del emperador es nuestra única tabla de salvación en el naufragio que nos amenaza. Como nosotros y con nosotros, expresó los sentimientos de amargura e impaciencia que le causaban las vacilaciones y las dilaciones del emperador. Ansiaba su abdicación, y cuando se anunció la decisión de Maximiliano de conservar la corona y de regresar a la Ciudad de México, exclamó en nuestra presencia: bueno, lo ahorcarán. Pero la información era dinamita. No se atrevía a aprovecharla. Con la prueba explosiva en la mano, quedó desconcertado. ¿Qué hacer? ¿Destituir a Bazaine y entregar el mando a Douai? El escándalo le espantaba, y después de reflexionar maduramente, optó por tratar al delincuente con discreción. Se fue a su casa, con la intención de confrontarlo con la prueba y de dirigirlo por el camino recto, con la amenaza de denunciar su conducta. Pero no fue cosa fácil acosar al mariscal. A la primera observación, y antes de que yo la apoyara con la prueba que llevaba en la mano, prorrumpió en denegaciones que me hubieran engañado, si hubiese estado menos bien informado. Y cuando le puse entre la espada y la pared, trató de eludir mis conclusiones con justificaciones tortuosas, con miserables sutilezas y protestas que me apenaron profundamente. No obstante, me esforcé en convencerle de la futilidad de sus defensas, y, sin recurrir a amenazas inútiles, le dejé presa de una emoción febril y de reflexiones que le inspirarán, sin duda, resoluciones saludables. Sea de eso lo que sea, redoblaré mi vigilancia, y si, agotados todos mis medios de conciliación, no tengo otro recurso que las medidas rigurosas, no vacilaré en emplearlas. Seguridades que revelaban al hombre derrotado por su propia discreción y que hacía la apología de su prudencia. Un paso, sin embargo, dio Castelnau para obligar a Bazaine a marchar en derechura. Le puso en el caso de redactar y firmar, junto con él y con el ministro francés, una petición dirigida a Maximiliano para solicitar su abdicación, con el fin de evitar a sus aliados, a sus súbditos y a sí mismo las penalidades de una resistencia funesta y fútil. Con ese documento, Castelnau y Dano salieron al encuentro de Maximiliano, que regresaba lentamente a la capital, y los recibió en una finca en las inmediaciones de Puebla. El emperador era todo afabilidad, y convino en todas las razones expuestas, pero les explicó que, habiendo dado a conocer su resolución, no podía desdecirse. No tenía deseo alguno de conservar la corona. Esperaba solo la convocatoria del Congreso, expediente que el mismo Napoleón le había propuesto, y no se hacía ilusiones respecto al resultado. La elección de Juárez era indefectible y la mejor solución, sin duda, para un pueblo que veía con profunda antipatía las instituciones monárquicas. Por su parte, sería el primero en felicitar al elegido del pueblo y en augurarle mejor suerte que la suya. Enseguida, con el carácter de un simple ciudadano mexicano y con el corazón aliviado y la frente alta, tomaría el camino a Veracruz y a Europa. Castelnau y Dano objetaron que Napoleón había propuesto la convocatoria cuando tal expediente era todavía practicable, pero que ya no era posible. Los conservadores se negarían a tomar parte en un congreso en que se dieron por vencidos, y los liberales no tolerarían ninguna discusión de su triunfo. La única resolución era la abdicación y le entregaron la petición. Maximiliano la miró por encima y, sacando de su escritorio un telegrama que acababa de recibir: «Aquí tenéis algo más fresco», dijo, «leedlo». El telegrama era de Bazaine. Aseguraba que el imperio era siempre factible y se comprometía a hacer cuanto estaba de su parte para sostenerlo. «Nos quedamos cabizbajos ante este monumento de duplicidad», escribió Castelnau. Y el emperador, gozando de nuestra confusión, dijo: «Tal parece que no estáis acostumbrados aún al modo de obrar del mariscal. En cuanto a mí, ya conozco la confianza que merece.
Deploro su falta de franqueza, de la que yo, más que nadie, he sido víctima. Pero hoy en día, sin confiar en él, lo utilizo como instrumento para poner en ejecución mis propios designios. El mariscal ha sido arruinado por su alianza y por el ascendiente que ha permitido que tomaran su esposa y su familia sobre él. Se empeña en engañar a todo el mundo, cuando ya nadie sigue siendo iluso. Después de este nuevo viraje de Bazaine, Dano propuso que se le licenciara inmediatamente, pero Castelnau adoptó el consejo de un oficial que solía consultar en los casos apretados y que le señaló que, como el mando del mariscal estaba por terminar, le pareció preferible imponer la sordina al escándalo y esperar su repatriación para lavar los trapos sucios en casa. Pero ya era imposible sofocar el escándalo. Todo está ya en el dominio público, escribió Douai a su hermano, y no puedes figurarte el descrédito en que ha caído el mariscal. Las cosas que se dicen en voz alta en el cuerpo expedicionario bastan para erizar los cabellos a uno. Ya no se trata de los acostumbrados cancán y chácharas, sino de las más grandes acusaciones proferidas por los labios más oficiales y más autorizados. Hay que remontarse hasta el cardenal Dubois para dar con un bribón comparable, que abusa de su cometido para traicionar a su país y a su amo. Bazaine debe de haber perdido todo sentido moral al correr el riesgo de retractarse en un compromiso tan solemne como la negociación de Castelnau y Dano. Parece que cuando estos señores salieron de la Ciudad de México, hubo escenas domésticas en el Palacio de Buenavista. Toda la tribu de los Peñas le atacaron. La joven mariscala, que está embarazada, puso en movimiento las grandes manivelas y los grandes juegos de agua, y arrebataron al pobre imbécil la famosa retractación mandada a Maximiliano. Y es así como se sacrifican los intereses del Estado y de nuestra patria a las peripecias de la alcoba. Aquí fue Troya. Censor acérrimo de Bazaine, Douai se mostró indulgente, sin embargo, o ciego, al echar la culpa a la mariscala. Con poca más perspicacia y un poco menos prejuicio, hubiera comprendido que las aberraciones del mariscal obedecían a una causa más funesta que su gurrumina. Su deber dictó sus desmanes. Encargado de la liquidación de la empresa y obligado por Napoleón a concluir la cuestión mexicana, a bien librar y con la mayor brevedad, antes de volverse insoluble el dilema. Bazaine leyó entre las líneas de sus instrucciones la irresponsabilidad inadmisible del amo y usó y abusó de la licencia concedida a su discreción porque el mal burlaba todos los remedios. Aunque se preciaba de tener la paciencia de un árabe, su paciencia acabó por agotarse con las órdenes y contraórdenes y los consejos incoherentes que recibía de París, y se sacó de trabajos con expedientes, improvisaciones e inconsecuencias cotidianas. Y al volverse apremiante la impaciencia de París, recurrió a la línea de menor resistencia y buscó la salida más fácil. Cansado de las vacilaciones de Maximiliano, se resignó a su inconstancia incorregible, pero lo que era mera irresolución en el soberano, era complacencia culpable en el comandante en jefe, y al aflojar las riendas con el peligro de que el príncipe perdiera la cabeza, se hizo al cargo de fomentar sus ilusiones a posta para aprovechar su caída. El influjo de su mujer coincidían con los consejos de la conveniencia, pero si sus pecadillos se debían a su matrimonio, la verdadera causa de su conducta equívoca era su lealtad a Napoleón. Douai, lo mismo que todo el mundo, creyó, por el contrario, que la víctima era Napoleón. El emperador debe de haber sido miserablemente engañado respecto a la situación, concluyó, y el mariscal, viéndola volverse en su contra, sigue afirmando con audacia imperturbable que no ha hecho más que ejecutar las órdenes del emperador, y declinando toda responsabilidad, arroja sobre nuestro soberano el peso y la odiosidad de todas las medidas que han hecho fracasar nuestra expedición. Efectivamente, el mariscal exhibió sus órdenes para comprobar que todos los errores que se le imputaban estaban autorizados y los documentos le dieron la razón. Pero Bazaine sufrió la pena, no obstante, de no ser Napoleón.
Cualesquiera que fuesen las causas, los resultados fueron funestos. La reputación que con tanto esmero se había formado se vino abajo. El comandante en jefe dejará aquí gran parte de su prestigio, declaró Castelnau en el más condenatorio de sus dictámenes. Y no conozco a un solo comandante de tropas, ni a un solo jefe de servicio, que no diga que en lo sucesivo hará todo lo posible para no servir bajo sus órdenes. Su desgracia, tanto más ignominiosa por ser disimulada, sudaba a pesar de las vendas de discreción y disciplina, y apenas si el bastón de mariscal le bastaba para marcar el paso y echar el compás entre las disonancias de los últimos 100 días. Vigilado y controlado por Castelnau, que le pisaba los talones, tuvo que marchar por el camino recto con un fusil en las espaldas. Cuando Maximiliano regresó a la capital, Castelnau le dio la oportunidad de rehabilitarse, encomendándole la misión de suplicar personalmente de la sentencia que el soberano iluso se había impuesto y de conseguir su abdicación. Puesto en libertad provisional y responsable de su buena conducta, Bazaine cumplió con el encargo exponiendo lealmente los peligros de la situación. Pero Maximiliano no era un iluso. Reconocía que su situación era desesperada. Reconocía la debilidad del Partido Conservador. Reconocía la imposibilidad de convocar un congreso. Reconocía que estaba rodeado de traidores. Daba toda la razón a Bazaine, pero era irreconciliable. No podía sacrificar su dignidad y coger la calle tan pronto. Tanta obstinación en inmolarse, al buen parecer, colmó la indignación de Castelnau, cuya exasperación con Bazaine se volvió contra Maximiliano, y con unas breves líneas compuso también su epitafio. Es un utopista que permanece ensimismado, sin participar en la vida de su pueblo que no conoce, sin relacionarse con los hombres que podrían ilustrarle, y que pasa la vida redactando decretos que no tienen efecto, y que los prefectos encargados de ponerlos en vigor ni siquiera publican. Se le tacha de frivolidad y de la más absoluta falta de franqueza. Siempre que tiene la posibilidad de desagradarnos o de ponernos al descubierto en su propio círculo, está encantado. Que no se le pida nunca que haga algo por ser del agrado de Francia o del emperador. Basta para que haga lo contrario. Si hay alguien que nos odia más que él, es la emperatriz, que ya una vez le disuadió cuando quería abdicar con escenas atroces. Una vez más, con un lapsus de lengua cruel, Castelnau recordaba a Carlota como si ella anduviera siempre entre los vivos, pero su sombra figuraba también en el epitafio. La demente de Miramar, la esposa estéril que no había echado al mundo más que la manía, no estaba vengada al disolverse la aventura. A no ser por la necesidad de amparar a la colonia francesa, Castelnau no habría reparado en abandonar al soñador alemán, como lo llamaba Bazaine, a su suerte. A principios de enero, el general recibió la contestación de Napoleón a su proposición de negociar con los patriotas, menos Juárez. El emperador la aprobó inmediatamente. Importa mucho solucionar la cuestión cuanto antes, decía, pero cueste lo que cueste, no quiero tratar con Juárez, ya que todo entendimiento concertado con él tendría demasiado la apariencia de una derrota. Si más tarde la fuerza de las circunstancias le lleva al poder, no me importa. Hoy en día no podemos tratar con él. Por lo tanto, excitó a Castelnau a que obtuviera la abdicación de Maximiliano sin tardar, que sacara las garantías indispensables de un gobierno provisional encabezado por Lerdo de Tejada o cualquier sustituto, y que embarcara la tropa para fines de febrero o principios de marzo a más tardar. De estas instrucciones, las únicas realizables eran las últimas. La testarudez de Maximiliano creaba un nudo inextricable, a menos de recurrir a los medios extremos, y el escalpelo era indispensable. Realizando un esfuerzo supremo para salvarlo a su pesar, Castelnau y Bazaine optaron por una intervención quirúrgica. Todo el equipo militar, los cañones, las municiones, las existencias que el ejército no podía embarcar, fueron inutilizados o aniquilados para impedir que los conservadores los aprovecharan para prolongar una resistencia suicida. Además de esta operación compasiva,
Bazaine proyectó entregar la ciudad, antes de salir, a uno de los jefes republicanos que esperaban su retirada para lanzar el ataque, previa a la garantía de mantener el orden y proteger a la población. Y con toda franqueza, el mariscal comunicó el plan a Maximiliano, que no lo objetó. Al comunicarlo a Castelnau, sin embargo, éste se turbó. La conciencia de Bazaine, una vez despertada, le pareció excesivamente brutal. ¿Y qué sería de Miramón?, le preguntó. Bazaine le concedió 8 días para fracasar. Sus soldados desertaban ya y se esfumarían frente al enemigo. Propuso también que se embarcara a Maximiliano y a Márquez a viva fuerza, si provocaban dificultades. Sin asentir en tales extremos, Castelnau aprobó el plan y la designación de Porfirio Díaz para ocupar la capital. Díaz, el amigo y compatriota de Juárez, el general más distinguido y el jefe más poderoso de su partido, hombre de orden, honorable y enérgico, sería el más indicado para desempeñar este papel, si es que quiere tomarlo a su cargo, explicó a Napoleón. Tal es la opinión del mariscal y la mía, y la de todo el mundo. Gracias al gran ascendiente que ejerce sobre los republicanos y sobre Juárez, podríamos tratar con él, con más seguridad que con cualquier otro jefe, para conseguir las condiciones indispensables para nuestra dignidad y deseables para nuestros intereses financieros. Esto, pues, es el plan que me empeñé a seguir, lo mejor que pueda. En resumidas cuentas, no sabía aventajar a Bazaine, pero el último expediente quedó en nada, como todos los anteriores. El cónsul norteamericano se comunicó con Díaz para ofrecerle, en nombre de Bazaine, ponerlo en posesión de la capital, a condición de suplantar a Juárez. Pero Díaz se negó a tratar con el enemigo, y la cuestión mexicana siguió corriendo a la deriva hacia la solución inevitable. El 5 de febrero de 1867, 10º aniversario de la Constitución, que provocó 2 guerras, los últimos contingentes del ejército francés salieron de la capital, desfilando por las calles a tambor batiente y con la bandera desplegada. Una multitud silenciosa asistió al espectáculo sin manifestaciones de ninguna especie, y detrás de las celosías cerradas del palacio, Maximiliano también presenció la salida en silencio hasta que el paso sordo se apagó en la distancia. Entonces, volviéndose hacia su secretario, le dijo que al fin se sabía libre. Al llegar a Orizaba, Bazaine rompió la marcha, detenido por la noticia de que Miramón había sido derrotado en el norte, y mandó decir a Dano que todavía podría ayudar al emperador y acomodarlo en los transportes. Pero no hubo respuesta. Maximiliano ya había salido para el frente de batalla, y la marcha siguió hacia el mar. El movimiento se realizó con disciplina y puntualidad irreprochables, a pesar de algunos pequeños obstáculos. La mariscala, embarazada y recalcitrante, retardó su salida repetidas veces, ocasionando la duda de si la evacuación se terminaría a tiempo. Pero el mariscal, irritado también por sus dificultades domésticas, las venció con una virilidad que restableció su reputación militar. A pesar de sus errores, dijo uno de sus críticos, el mariscal es todavía utilizable y en las mejores condiciones. En la primera guerra que venga, si el emperador obliga a su esposa a quedarse en Francia, veremos otra vez al gran soldado. Un mes fue dedicado a cargar los transportes y el 12 de marzo, Bazaine, el 4º comandante castigado por México, subió al último. Antes de hacerse a la mar, expidió una proclama en que felicitaba a la tropa por su conducta profesional y la gloria que había ganado en México, que estaba muy lejos de reflejar el sentir general en el ejército. El general Douay, pisando el talón de Aquiles hasta el fin, se felicitaba de haber escapado al mando supremo. La cuestión mexicana será una verdadera catástrofe, escribió a su hermano. Lo preví, tú lo sabes, desde tiempo atrás. El gobierno hará bien dejándolo en la sombra, si cabe y en silencio. Puede ser que por eso el mariscal Bazaine escapará al castigo que merece por sus intrigas culpables, pero no escapará a la nota infamante a que está condenado por toda la gente decente en el ejército. Además, la cosa ha tomado tales proporciones que Castelnau tendrá que revelar todos sus actos. Sí, mi buen amigo, observando el trágico fin del comandante en jefe,
¿Qué tanta razón tenía yo al decir que tal vez me sería imposible asumir la sucesión del mariscal Bazaine? La profundidad del mal la conocía yo y no veía más remedio que una amputación radical. ¿Qué autoridad hubiera tenido yo para efectuarla? Se necesitaba nada menos que la llegada de un gran inquisidor para despejar la situación. La historia subsiguiente del mariscal Bazaine era el resultado lógico de actuar contra sus intereses. Uno de los últimos en salir fue el capitán, o más bien el coronel Losillón, ya que había ganado su galardón y adelantado en su carrera. Pero poco le importaba su ascenso en 1867. Mala corazonada tenía al sacudir el polvo de México y de sus pies. Desde el día en que compuso su conocida diatriba contra Sally y Forey, Pierre Losillón había ganado en ciencia lo que había perdido en paciencia, y en vísperas de repatriarse, recapituló su experiencia en su última carta a la familia en Francia, y levantó los ojos de las personalidades responsables del fracaso de la expedición hasta las finalidades y los frutos de la intervención. Al iniciar esta guerra, no cabe duda de que el emperador tenía una gran idea: construir un dique contra la invasión de los Estados Unidos y establecer en México un gobierno fuerte que dependería de nosotros política y económicamente, y del cual hubiéramos exigido, en garantía de nuestros créditos, el Istmo de Tehuantepec. Hubiéramos aprovechado esa oportunidad para cortar el Istmo, del mismo modo que hemos cortado el Istmo de Suez. Hubiéramos cundido poco a poco, como gota de aceite, absorbiendo Guatemala y llegando a Panamá, sin llamar la atención y poniendo a nuestros rivales frente al hecho consumado. Hubiéramos tenido entonces la mejor colonia del mundo, puesto que el comercio de la India y de China pasa por esa ruta, y los ingleses hubiesen perdido el provecho y la influencia que hubiéramos ganado. Por desgracia, el sur fue aplastado en el día menos pensado, y por otra parte, pusimos aquí un emperador opuesto a las tendencias y a los deseos del país, que seguramente no quería un alemán. Tales errores no podían cometerse con impunidad. A fuerza de fijar la vista en el sol que nunca se pone sobre los dominios del Imperio Británico, Napoleón se deslumbró y el ejército pagó su ambición visionaria con un fracaso humillante que abrió los ojos de Francia a la folie des grandeurs. Losillón llevaba la palabra por coronel y al cabo, al igual al decir que nadie se ufanaba del papel que le tocó representar en México y que todos ansiaban la oportunidad de medirse contra un verdadero adversario. Nos impacientamos por el día en que nos encontramos en una situación más clara y franca frente a los prusianos, por ejemplo, y esa satisfacción les debía al emperador. Ya era hora para que cumpliera sus promesas. Despedazando los tratados humillantes de 1815, tomando su revancha histórica y resarciéndose en el Rin de su mortificación en México, pero ¿aprovecharía el costoso error? ¿O erraría otra vez el momento propicio para realizar el ensueño de su reinado? Dudas que dieron en la gusanera de la vanidad nacional. Pero de una cosa Losillón no tenía duda alguna: que se cuide bien el emperador. Concluyó: ha engañado a todos, ya no engañará a nadie, y puede ser que sea engañado a su vez. Al dejar pasar el tiempo, corre el peligro no solo de quedarse sin aliado, sino de suscitar contra nosotros una coalición de todas las potencias. Tal fue el fruto de la coalición en 1861 y de la revelación funesta de la debilidad de Francia. Y con esa despedida, Losillón volvió las espaldas a México. Sus resentimientos y sus presentimientos fueron compartidos por muchos de los 1,100 oficiales, de los 22,234 soldados rasos y de los 4,500 austríacos y de los 800 belgas que abordaban los transportes con varios millares de leguas de México en sus plantas de pie, y la pena de la repatriación que tenían escrita en la frente. Con ellos el mal pasaba el mar, y entre ellos andaba otro que tenía mala corazonada también al avistar la costa de Francia, y nadie se extrañó cuando, al aportar en Toulon, no se rindieron los honores de reglamento al mariscal Bazaine.